A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor con mods y con plugins desde tu propia computadora. Deben tener en cuenta que esto utiliza los recursos de tu computadora, es decir, si quieres que el servidor funcione, el servidor debe estar encendido las 24 horas del día. Si apagas la computadora o cierras el servidor va a dejar de funcionar, así que tengan muy en cuenta este detalle. Es una buena opción, pero requiere muchos recursos de tu computadora. El primer paso es ir a un lugar limpio de tu computadora. Este paso es opcional, pero les recomiendo hacerlo para que tengan una mejor gestión de su servidor. Lo primero que tienen que hacer es crear una nueva carpeta con el nombre de su servidor. En mi caso se va a llamar prueba, y dentro de esta carpeta vamos a descargar el servidor con plugins. ¿Y cómo hacemos eso? Muy sencillo. Nos vamos a nuestro navegador de preferencia, en mi caso Opera GX, y vamos a escribir Paper MC. Como pueden observar, nos va a aparecer de primero Paper MC. Entramos a la página y le damos en donde dice Downloads. Luego nos vamos a Paper y le damos a Build Explorer. Dentro del Build Explorer tendremos todas las versiones disponibles para crear un servidor con Paper. Tenemos desde la 1.8.8 hasta la 1.21.4. Yo voy a crear un servidor en la 1.21.4. Le dan a la flechita y le dan a Download. Buscamos la carpeta en donde vamos a guardar el servidor. En mi caso está en escritorio, la carpeta se llama prueba, y guardamos el archivo paper. Este es el servidor. Antes de ejecutar el servidor les recomiendo utilizar un archivo de ejecución. Para eso simplemente nos vamos a Google de nuevo y vamos a escribir Minecraft Server y entramos a la primera página que nos aparezca. Acá, como pueden observar, esto vendría siendo lo mismo que paper, pero en la versión oficial de Minecraft, es decir, un servidor totalmente vanilla. Esto vendría siendo un equivalente a abrir una partida en LAN desde Minecraft prácticamente, pero como lo vamos a hacer en paper no necesitamos descargar este archivo. Lo que necesitamos es esta línea de código que tenemos aquí. La copiamos y en nuestra carpeta del servidor vamos a crear un archivo de texto llamado inicio. El nombre no importa, ¿vale? Eso es opcional, pero yo le voy a poner start para identificarlo mejor. Y después del punto en donde dice el formato del archivo, que en mi caso es un archivo de texto, lo vamos a pasar a un archivo .bat, que vendría siendo un script o un ejecutador, por decirlo de alguna manera. No entiendo muy bien eso, pero es un archivo que ejecuta un comando, ¿vale? Le damos así, y si le damos doble clic no va a pasar nada porque no hemos pegado el código que acabamos de copiar. Simplemente le damos clic derecho, editar, y pegamos el código que acabamos de pegar. Les recomiendo encarecidamente que eliminen esto de acá porque no les favorece mucho. Simplemente va a hacer que el servidor inicie sin una interfaz gráfica y eso no se los recomiendo. Estando acá le damos a enter y escribimos pause. Este comando que acabamos de poner acá es: si el servidor tiene algún error, la consola se va a pausar y te va a mostrar el error en cuestión. Si ustedes no ponen pause, la consola se va a cerrar y ustedes no van a saber cuál es el error que están teniendo en su servidor. Así que dejen el pause activado. El XMX es la cantidad máxima de memoria RAM que va a tener el servidor. Les recomiendo simplemente dejar el XMX y eliminan esto de acá. Acá pueden poner la cantidad de memoria RAM que ustedes deseen para su servidor. Esto va a depender siempre de la cantidad de memoria RAM que ustedes tengan. Yo en mi caso tengo 32 GB de RAM, así que puedo darme el lujo de crear un servidor de 16 GB. Esto que está aquí vendría a ser el archivo que va a ejecutar. Recuerdan que acabamos de descargar un archivo de servidor. Bueno, deben copiar el nombre y pegarlo acá. Y listo, así tendrían su ejecutador de Minecraft con 16 GB de RAM o con la RAM que ustedes deseen. Este método es exclusivamente para los que están creando un servidor con su propia PC. En un hosting gratuito esto es imposible. Solamente puedes subir la memoria RAM si creas un servidor desde tu PC o si lo estás hosteando en una página premium. Guardamos este archivo y ya podemos darle doble clic a el archivo start, ¿vale? Pero antes de darle doble clic al archivo start vamos a crear otro archivo llamado EULA. Esto es para saltarnos la verificación del EULA para que de una vez con el archivo start iniciemos el servidor de una vez. Así que adentro del archivo EULA vamos a escribir EULA true. Y listo, esto lo dejan así tal cual. Esto no es necesario que lo hagan de esta manera, pero ya van a ver. Cuando le demos doble clic a Start, el servidor va a iniciar automáticamente sin pedirnos la verificación del EULA. Así que eso está muy bien si ustedes se quieren ahorrar bastante tiempo. Como pueden observar, el servidor ya se ha creado correctamente y nunca nos pidió verificar el EULA. Estando acá ya tendríamos nuestro servidor con plugins iniciado y creado,
Pero ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no conoces cuál es la IP de tu servidor. Y déjame decirte que la IP de tu servidor es la IP de tu computadora. Esto vendría a ser lo equivalente a cuando te reunías con tus amigos, se conectaban todos al router y tú abrías una partida en LAN. Es lo mismo. Las personas que estén conectadas a tu red van a poder entrar al servidor, pero las personas que estén, por ejemplo, en Estados Unidos, no van a poder entrar en tu servidor porque no está compartido con la red. Hay dos métodos de compartir tu servidor con el mundo. Uno es abriendo los puertos de tu router, que es una forma un poco peligrosa, pero es la mejor manera de compartir tu servidor a nivel de latencia. Y el segundo método es con un proveedor de túneles gratuito o de paga. Yo en mi caso voy a usar un proveedor gratuito que es Playit. Para descargar Playit simplemente nos vamos a google.com y escribimos Playit y buscamos esta que dice playit.gg. Entramos y simplemente nos vamos a tener que loguear o crear una cuenta. En mi caso me voy a poner acá, no me acuerdo cuál era mi contraseña, así que la voy a buscar por aquí. Y listo, entramos a nuestra cuenta de Playit y acá tendríamos el panel de Playit. Esto es un servicio de proveedores de túneles para que tú puedas compartir tu servidor de Minecraft desde tu PC de una forma segura. Playit vendría siendo un intermediario, haciendo que crear un servidor desde tu propia PC sea muchísimo más seguro que abrir los puertos de tu router. Que yo no les recomiendo abrir los puertos de tu router si no tienes mucha experiencia con lo que es las redes. Yo tampoco tengo mucha experiencia con eso, pero igualmente he abierto los puertos de mi router, pero todo bajo mi riesgo, todo es bajo mi responsabilidad. Así que lo que yo les recomiendo si quieren crear su servidor de forma segura es que utilicen Playit. Ahora, ¿cómo hacemos para compartir nuestro servidor de Minecraft utilizando Playit? Simplemente le damos a Downloads y descargamos el archivo Playit y listo. Simplemente deben dar doble clic e instalarlo. Ya tenemos aquí el Playit instalado en nuestra computadora y bueno, aquí estamos en el panel de Playit. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es ejecutar Playit. Simplemente escribimos Playit y le damos a Enter. Acá debemos esperar un momento. Entonces acá nos va a dar un link. Este link debemos darle doble clic o simplemente copiar desde la H hasta el final del link, ¿vale? Ahí nos va a spamear siempre que copiemos este link, ¿vale? Así que lo copiamos y lo pegamos en nuestro navegador. Una vez estando acá simplemente deben esperar los 5 segundos, así que simplemente esperamos el proceso de chequeo que normalmente toma 3 a 4 intentos. Una vez en el paso 4 ya podremos crear el túnel. Le damos clic a Create Túnel y elegimos el Global. Esta es la versión gratuita de Playit. Si tú quieres, por ejemplo, en Sudamérica, debes pagar. Aquí vas a tener una latencia muchísimo menor, pero para probar vamos a utilizar la versión gratuita. En donde dice Tunnel Type tenemos que utilizar el de Minecraft Java. Le damos clic acá y añadir túnel. Debemos esperar que esto cargue porque esto es nuestro túnel de Minecraft. Acá simplemente esperamos un momento y debería estar listo en cualquier momento. Acá, como pueden ver, ya se creó la IP numérica y la IP normal. Yo les recomiendo usar la IP numérica para evitar errores, pero si ustedes quieren compartir la IP normal, la pueden compartir normalmente, pero si se les presenta algún tipo de error, utilicen la IP numérica. Ahora, si nos vamos aquí en donde dice agentes, el que dice conectado es esto que está aquí, el Playit de acá. Aquí, como pueden ver, dice que ya está conectado el túnel. Lo bueno de Playit es que todo el tiempo que lo he usado no me ha dado ninguna limitación, ¿vale? Así que no tiene un límite de uso, ¿ok? Así que lo que tenemos que hacer acá es pegar la IP de nuestro servidor. Y como pueden observar, ya tenemos nuestro servidor compartido con la red. ¿Cómo verificamos que de verdad ha funcionado y que esto no es simplemente porque yo soy el host? Pues para verificar que funciona, pues simplemente cerramos Playit y cuando volvamos a actualizar no vamos a poder entrar al servidor, porque les informo que para que el servidor esté compartido con la red deben tener iniciado el Playit. Ahora, si yo vuelvo a abrir el Playit, nos va a iniciar de nuevo el agente, ¿ok? Nos va a iniciar el túnel nuevamente. Lo bueno de esto es que la IP nunca va a cambiar, la IP siempre va a ser la misma. Ahora, si volvemos a intentar entrar al servidor, podemos ver que está compartido con la red. Ahora podemos entrar a nuestro servidor con plugins y ya estaría listo. Ya tenemos nuestro servidor con
plugins. Ahora les voy a explicar a cómo instalar plugins en tu servidor de Minecraft desde tu PC. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Spigot. Aquí está, Spigot MC. Bueno, necesariamente no Spigot, pero deben buscar el plugin que ustedes quieren instalar. En mi caso va a ser el Tap TPS. Este es un plugin que mide el rendimiento de tu servidor en tiempo real, ¿vale? Es un plugin muy sencillo, pero nos va a servir para iniciarnos en la instalación de plugins de Minecraft. Recuerden y verifiquen siempre que sea en la página de Spigot. Si no es de la página de Spigot o lo están descargando de un lugar externo del cual Spigot no los redireccionó, a ver si me explico. Si yo lo descargo aquí desde TapTPS y le doy a Download, me va a mandar a Modrit, ¿vale? Pero Spigot me mandó a Modrit, no es que me metí desde otra página, no sé si me explico. Aquí simplemente le damos a Download, deben verificar obviamente que esté para su versión, en mi caso sí está, para la 1.21. Y simplemente le damos a descargar, buscamos la carpeta de nuestro servidor, que en mi caso se llama prueba, y metemos el plugin en la carpeta plugin de nuestro servidor. Lo guardamos y cerramos el servidor. Para cerrar el servidor simplemente escribimos stop y podemos cerrar esta consola. Recuerden que no pueden cerrar la consola de Playit porque si no el servidor se va al carajo. Lo que debemos hacer a continuación es volver a iniciar nuestro servidor. Le damos a Start y aquí, como pueden ver, está iniciando el plugin Tap TPS. Aquí el servidor ya se ha creado, así que vamos a volver a entrar. Entramos de nuevo al servidor y lo único que nos falta es poner el comando de operador. Para eso simplemente nos vamos a nuestra consola y ponemos OP Hamalegis. Le damos a Enter y listo, ya tenemos OP, ya podemos ponernos en creativo, ya podemos hacer lo que querramos. Para probar nuestro plugin, lo primero que debemos hacer es verificar que se haya instalado el plugin. Para eso colocamos este comando. Y si todo aparece de color verde es porque el plugin en cuestión se ha instalado correctamente. Ahora, simplemente escribimos Tap TPS Toggle Bossbar. Y aquí arriba tenemos el ping de nuestro servidor, tenemos la carga de nuestro servidor y tenemos los TPS de nuestro servidor. Y la verdad es un ping bastante estable. Mira, ahorita subió a 15 de ping, 16 de ping, así que es bastante estable para ser gratuito. Pero tengan en cuenta que esto consume todos los recursos de tu computadora. Aquí estás utilizando tu computadora 24/7 para crear este servidor, a diferencia de un hosting gratuito o de paga, que bueno, les recomiendo, si tienen el dinero, contratar un host de paga porque tiene muchas funciones que son bastante buenas y te ahorras bastante luz. Créeme que te ahorras muchísima luz cuando hosteas tu servidor desde una empresa externa. De verdad, te ahorras muchísima plata. La plata que gastas en luz la puedes gastar en el host de paga y tienes un servicio muy bueno 24/7 sin desgastar tu computadora. Ahora les voy a explicar a cómo crear un servidor con mods desde tu propia PC. El proceso es exactamente el mismo, ¿vale? Así que lo único que vamos a hacer es cambiar el archivo del servidor. Ya no va a ser Paper, sino que va a ser Fabric o Forge. Así que vamos allá. Ok, acá no es necesario eliminar nuestro servidor. Simplemente creamos una nueva carpeta que se llame Server Mods y aquí vamos a descargar el software del servidor. En mi caso voy a elegir Fabric porque me gusta mucho el Fabric, no me gusta tanto el Forge. Así que le damos a Download y descargamos. Buscamos la carpeta de nuestro servidor con mods y lo guardamos acá. Ahora simplemente entramos a la carpeta y damos doble clic. Nos vamos al apartado que dice servidor. Deben elegir la versión en la que quieren crear su servidor. En mi caso es la 1.21.4 y el loader version, que es el 0.16.10. Y buscamos la carpeta de nuestro servidor, que aquí ya automáticamente lo puso. Ahora le damos a instalar y damos en Download Server Hard y en Generate Launch Scripts. Le damos a generar y listo. Esto de acá es el archivo de inicio, que es el que creamos anteriormente. Bueno, aquí ya iniciamos el servidor, disculpen. Espérense, hay que darle clic derecho y editar. Aquí, como pueden ver, nos crea un servidor con 2 GB de RAM. Bueno, esto lo quitamos. Recuerden que esto no nos va a dejar ver la interfaz. Eso lo quitamos. Y acá podemos ponerle más memoria RAM. Yo le voy a poner 16 GB. Y bueno, aquí ya te lo automatiza todo. Acá tú puedes subir la memoria RAM o bajar la memoria RAM en cuestión de lo que tú tengas, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos cerrar esto y esto. Y lo único que tenemos que hacer es dar doble clic a Start. ¿Recuerdan el archivo EULA que creamos anteriormente para saltarnos este paso? Pues bueno, aquí no lo creamos y nos pidió aceptarlo. Simplemente cerramos la consola y entramos al archivo EULA TXT.
donde dice EULA lo pasamos de false a true y volvemos a ejecutar el servidor normalmente. Y esta vez debería funcionar perfectamente y ya debería iniciar el servidor. Y listo, como pueden observar ya se creó el servidor. Y si nos vamos nuevamente al Minecraft, el servidor ya estará compartido, porque les recuerdo que este archivo que está por aquí, el archivo de Playit, comparte tu servidor de Minecraft independientemente del servidor que tú tengas. Si tú, por ejemplo, cerraste este servidor y quieres iniciar el de plugins, la IP va a ser la misma, porque simplemente estás cambiando el servidor más no la IP. No estás cambiando nada que tenga que ver con la red de tu servidor, simplemente estás cambiando los archivos de tu servidor. Espero que les quede claro eso. Sé que la creación de servidores de Minecraft a veces es un poco compleja, pero bueno, espero explicarme bien. Ahora, debemos instalar mods para nuestro servidor de Minecraft con mods. Simplemente nos vamos a CurseForge y buscamos el mod que deseemos. En mi caso vamos a buscar acá un mod sencillito. Mod sencillito puede ser el Apple Skin, que es un mod súper fácil de instalar y que pues nos va a servir para aprender cómo se instalan los mods. Deben tener en cuenta que los mods a veces necesitan dependencias. Para saber si un mod necesita dependencia, siempre deben leer la descripción. En este caso, este mod no necesita dependencias. El mod que yo sé que necesita dependencias es el Biomes o Plenty. Biomes o Plenty, Biomes o Plenty, aquí está. Biomes o Plenty. Si nos vamos a Relations, vemos que necesita el Terra Blender, el Glitch Core y el Fabric API, ¿vale? Siempre que estén descargando o instalando algún mod en su servidor de Minecraft, revisen si necesita dependencias, porque si no instalan la dependencia, el servidor no va a funcionar, ¿vale? Otro consejo que les voy a dar cuando estén instalando mods en su servidor de Minecraft es que si están descargando muchos mods, no pongan todos los mods de una vez en su carpeta de mods de su servidor, porque si no van a causar muchos errores si 1, 2, 3 o más mods necesitan dependencias. Porque si por ejemplo instalamos un mod que necesita una dependencia y nosotros no instalamos esa dependencia, el servidor nos va a decir cuál es el error. Pero si instalamos 5 mods o 10 mods que no sabíamos nosotros que necesitaban dependencias, el servidor simplemente va a cerrar y no nos va a decir cuál es el error. Así que lo que tienen que hacer es instalar los mods progresivamente, para que si de esa manera algún mod da error, ya ustedes sabrán cuál es el mod que está dando el error. No sé si me estoy explicando bien. Si me estoy explicando bien, por favor díganlo en los comentarios. Si hay algo que no entienden, pueden ir al canal de Discord que les voy a dejar aquí abajo en la descripción y estaré haciendo llamadas con ustedes, ¿vale? Probablemente voy a tener que cobrar por eso, porque hay muchísima gente que me pregunta muchísimas cosas y pues para darles prioridad en llamada pues tendría que cobrarles un monto muy bajo. Vale, entonces volvemos al Apple Skin, descargamos este mod, la 1.21.4 para Fabric, le damos a descargar y esperamos los 5 segundos para que se descargue. Esperamos y aquí estamos en nuestra carpeta de servidor con mods. Entramos a la carpeta mods y descargamos el mod dentro de la carpeta mod de nuestro servidor. Así de sencillo es, gente, así de sencillo es. Ahora simplemente entramos a nuestro servidor, como pueden ver aquí ya está iniciado. Si entramos nos podremos dar cuenta que es otro mapa totalmente distinto, es otro servidor, es un servidor con Fabric, ¿vale? Si damos F3 podemos ver que dice Fabric Server. Ahora debemos reiniciar el servidor para que el mod se instale correctamente, porque bueno, instalamos el mod cuando el servidor estaba iniciado, así que para que el servidor detecte el mod pues hay que reiniciarlo. Como pueden observar, lo que les dije, ¿recuerdan lo que les dije? Hay mods que necesitan dependencias. Por ejemplo, el Apple Skin me decía que no necesitaba dependencia, pero sí que la necesita. Como puedes ver, aquí dice instala Fabric API. Simplemente nos vamos acá a CurseForge y buscamos Fabric API. El Fabric API es una dependencia casi que universal. Todos los mods necesitan Fabric API. Ahí está, Fabric API, damos clic y descargamos, ¿vale? Recuerden descargar la versión correspondiente porque si no van a tener más problemas. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Si instalan los mods de uno en uno, pues van a poder ver cuál es el error. Si yo hubiese instalado 5 o 10 mods de golpe, seguramente iba a tener un error que no iba a poder solucionar tan fácilmente porque el servidor no va a detectar cuál es la falla. Así que instalen mod progresivamente, poco a poco, uno por uno, ¿vale? Aquí pues ya estaría instalando el mod y ya no debería darnos el mismo error. Y ya se creó. Ahora, si entramos a nuestro servidor nuevamente,
podremos notar que el mod ha sido instalado correctamente. Si ustedes quieren aprender a crear un servidor con modpacks, este video debe llegar a 2000 likes, mi gente. 2000 likes para yo hacer un tutorial de cómo crear un servidor con modpacks. Y bueno, así se crea un servidor con plugins y con mods desde tu propia PC sin gastar ni un solo centavo. Ya tienen una guía completa de todo lo esencial que necesitan para crear un servidor para Minecraft. Aprendieron todo lo necesario para crear un servidor de Minecraft en buenas condiciones, que sea un buen servidor. Así que espero que dejen su like. Así que nos vemos, mi gente. Espero que les vaya bien, cuídense. Chao. Si ustedes quieren que su servidor sea no premium, lo único que tienen que hacer es ir al archivo server.properties de su servidor y buscan la parte que dice online mode. Aquí está, online mode. Lo pasan de true a false, guardan y listo. Lo único que tienen que hacer es reiniciar su servidor.